Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este estudio de Romanos. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Ya estamos por concluir el capítulo 1. El capítulo 1 es uno de los capítulos más importantes del libro de Romanos, hermanos. Así que vayan abriendo sus Biblias en Romanos 1 para que vayamos retomando desde el versículo 24 y hoy vamos a, si Dios se nos da el tiempo y nos da la oportunidad, terminar en el versículo 32. Como les he venido diciendo semana a semana, el capítulo de Romanos, el capítulo 1, es la introducción a lo más importante para que podamos comprender el capítulo 2, 3, 4 y 5 hasta que lleguemos al capítulo 8. Porque en sí vamos a comprender lo que es la justificación de Dios, ¿verdad? Vamos a ver esas partes de las doctrinas que son muy importantes que cada cristiano, cada persona, cada uno de nosotros las conozca. Es muy común conocer y saber de muchos cristianos con diferentes puntos de vista, que cada quien tiene su doctrina, cada quien tiene su dogma en el cual ha crecido. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos da la revelación, nos da la iluminación y nos da la comprensión por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender estas doctrinas. Muchas personas no enseñan nada de doctrina, siempre por lo regular tratan de llevar temas más temáticos, más expositivos en el sentido de un tema, en el sentido en el cual no profundizan lo que es la verdadera doctrina de Jesucristo. Y el libro de Romanos es la columna vertebral del cristianismo. Cada cristiano, cada uno de nosotros tiene que conocer lo que es doctrina, enseñanza, la palabra de Dios. Si no conocemos doctrina, si no sabemos, va a ser fácil de que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y estamos en ese punto en el cual iba a haber comezón, dice la palabra de Dios que iba a haber un tiempo en el cual iba a haber comezón, la gente se iba a juntar por querer escuchar la palabra de Dios, pero se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, personas las cuales iban a desviar al pueblo de Dios de la verdad. Y Jesucristo lo dijo, que aún los escogidos se harían engañados. Entonces, es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, conozcamos las escrituras, conozcamos doctrina, para que así no sea tan fácil de que nos engañen, para que no seamos presas de falsos maestros y de falsos profetas que nos enseñen la palabra pero torcida. Una vez tú conociendo las escrituras, pues ya no te vas a comer un cuento tan fácil, ya no te van a vender una falacia, un mito tan fácil, porque desafortunadamente es muy común que hoy en día muchos maestros y predicadores pues enseñen más emocionalismo, enseñen más, te lleguen a las emociones, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchos líderes y maestros que usan sus tonos de voz para poder pues emocionar al pueblo, ¿no? Que la gente se vuelva eufórica, ¿no? Y no sé si a algunos de ustedes ha pasado, pero a veces hay personas que gritan amén para todo, pero están diciendo un amén pero vago, uno están haciendo un amén pero al aire, están tratando de dar una afirmación a cosas que a veces, muchas veces ni son bíblicas, pero la gente dice amén, ¿verdad? Hasta con una euforia se levantan de sus sillas para disque glorificar a Dios, pero lo que más están haciendo es glorificando al hombre que está diciendo esas cosas, ¿no? Entonces el libro de Romanos, capítulo 1, es la introducción para que comprendamos capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y es ahí donde vamos a entrar en este día. En estas semanas hemos visto, ¿verdad?, el propósito de la carta, la intención y el deseo del apóstol Pablo, cómo Dios llamó al apóstol Pablo, cómo Dios lo eligió, cómo Dios lo llamó después de siendo una persona que no merecía perdón, una persona que perseguía la iglesia de Jesucristo, cómo Dios lo tomó, cómo Dios lo transformó, cómo este hombre se convirtió, cómo este hombre se arrepintió y cómo este hombre Dios lo empezó a usar para su gloria. Y este es el caso tuyo y mío. Dios nos quiere usar para su gloria. Tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. Y es lo que decía el capítulo 1, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo. Y son palabras claves. Del versículo 14 son palabras claves, ¿no? Que decía, soy deudor, ¿no? Decía Pablo, ¿no? Soy deudor. Pronto estoy, ¿no? Y no me avergüenzo. Son palabras claves que el apóstol decía, o sea, en lo más profundo de su corazón del apóstol Pablo estaba
este sentir de que, ¿sabes qué? Estoy en deuda. Y ese tiene que ser nuestro sentir como creyentes, hermanos. Decir, ¿sabes qué? Estoy en deuda. Si preguntamos a cuántas personas yo les he hablado de Jesucristo en esta semana, ¿a cuántas personas le hemos testificado? Y vemos el punto de la idolatría, ¿no? Que a veces vemos cómo el pueblo de Israel cayó en idolatría y vemos cómo eso fue la manera en cual se desviaron y cada quien tenía sus propios dioses. ¿Pero por qué? Porque cada quien quería adorar y quería servir a Dios a su manera. Y ya lo vimos con los ejemplos de este Caín, ¿no? Y Abel, ¿no? Todo lo que sucedió y todo lo que pasó. Entonces, el apóstol se sentía en deudas. Me siento en deuda. Cristo me salvó. Cristo me dio una nueva vida. Me siento en deuda. Tengo que compartir el evangelio con alguien. Decía, pronto estoy. O sea, si Dios me pone en mi corazón compartir el evangelio con una persona, tengo que hacerlo. Porque no sé si va a ser su último momento en el cual en ese día Dios le está regalando la vida y para el próximo día ya no amanece. Y eso llega a suceder. Entonces Dios nos lleva a que compartamos la palabra de Dios. Y en este sentido, fíjense cómo son las cosas. No es común que te hablen de la salvación. No es común que te hablen del arrepentimiento, no es común que te digan, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados, no es común, la gente ya no, los predicadores ya no hablan de eso, ya no hablan de que te pongas a cuentas con el Señor. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado, ¿verdad? Es la muerte, la separación total de nuestro Dios por toda la eternidad. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos ese anhelo, ese impulso, el Señor dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que cuando nosotros sintamos esa necesidad de compartir el evangelio con una persona que tienes al lado tuyo, lo hagas sin temor, porque es ahí donde entraba Pablo y decía, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y ya vimos las diferentes maneras, ¿no? Cómo el poder de Dios opera, cómo el poder de Dios actúa. Entonces vemos esa parte, ¿no? Entonces imagínate, en esta semana yo lo digo de manera de testimonio, estaba en un trabajo y sentí ese impulso de testificarle a las personas que me contrataron. Y tenía no sé cuántos años que no las miraba, pero sentí ese impulso, ¿sabes qué? Es ese momento de hablar de Cristo. Inmediatamente compartí el evangelio, les hablé del plan de salvación y recibieron al Señor. Y eso causó un gozo en mi corazón porque digo, ¿cómo es Dios tan maravilloso que Dios pone eso este deseo en nuestro corazón para que nosotros lo hablemos? Dios no quiere que nadie perezca. Por eso es que el poder del evangelio, hermanos, entra en acción. ¿Y por qué? Vamos a leer del capítulo de Romanos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 24 al 32 y vamos a tomar estos ejemplos porque mira, todos hemos pecado. Cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver esa parte, ¿no? Dice que no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, todos nos hemos desviado, todos hemos pecado, todos nos hemos alejado de la gloria de Dios, todos, desde Adán a Eva hasta acá. Fíjate, Adán y Eva eran perfectos, no tenían pecado, no moraba el pecado en ellos, pero aún así tenían la decisión de elegir el libre albedrío. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos optaron por hacer sus propios instintos y deseos y escucharon ¿a quién? Al padre de mentira. Y si tú y yo hubiéramos estado en ese Edén, en ese jardín del Edén, nos hubiera pasado lo mismo, hubiéramos hecho lo mismo, la hubiéramos regado el tepache, ¿no? Así como a veces decimos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nos damos cuenta en esta parte y fíjate, abre tu Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 24. Este es el resultado, ¿verdad? De la incredulidad del mundo gentil. Fíjate, todas las cosas que vamos a estar viendo y vamos a entrar en este punto, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada que cómo cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Prefirieron adorar a ídolos, a imágenes, que adorar al Dios vivo. El hombre se creyó Dios, ¿verdad? Y los hombres quisieron adorar que al dragón, que al perro, ¿verdad? Que al águila, que al tigre, que al león, ¿verdad? Y los usaban como sus dioses, que el dios lluvia, el dios trueno, todas estas cosas que pasaban, ¿no? Como incluso en las mitologías lo podemos ver, ¿no? Cómo se llamaban dioses, cómo está la mitología griega y cómo estaba Zeus, que era el dios aparentemente el todopoderoso, el dios de los griegos, ¿no? De la mitología griega. Entonces, vemos cómo cada quien optó por hacer sus propias deidades, que son las mismas, como lo mencionaba la semana pasada. Pero ahora entrando en el capítulo 1 de Romanos, versículo 24, vamos a entrar en estos detalles.
Vamos a leerlo, vamos a tomar lectura. Dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la inmundicia. Y luego dice versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, 1:24. Fíjense toda esta parte que estamos leyendo, hermanos. Fíjense cómo viene la Biblia y cómo dice aquí, ¿no? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ahora, del corazón, dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las mentiras, dentro del corazón del ser humano. Por eso, una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador está, ¿verdad?, movido bajo la influencia del espíritu, ¿verdad?, de mentira de Satanás, de la potestad del aire, y vive por sus instintos carnales, ¿verdad? Ya cuando vinimos a Cristo, y lo vamos a aprender cuando lleguemos al capítulo 7, hay una ley dentro de nosotros. Una vez tú y yo convirtiéndonos a Cristo, entregando nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es donde ahí empieza la lucha, ¿verdad? Entonces dice, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El plan de Satanás es desintegrar, el plan de Satanás es arruinar la imagen de Dios en el ser humano, ¿verdad? Él odia al ser humano, él odia a las mujeres, él odia a los niños, él los odia. Dice, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, versículo 26, por esto, versículo 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de la idolatría? ¿Qué fue el resultado? El que el hombre quiso hacer su propio Dios, negar a Dios, tener un Dios a su manera, a sus propios deseos, a sus propios apetitos, a sus propias concupiscencias. ¿Cuál fue el resultado, verdad, de esa idolatría? Y ya lo vimos la semana pasada en el ejemplo de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel se puso a bailar alrededor del becerro de oro, empezaron a adorar un becerro de oro y hubo un desenfreno de inmoralidad en el pueblo. Y esa inmoralidad los llevó ¿a qué? A tener fornicación, a tener abominación, a adorar. Y eso los llevó a que se perdieran. Y este es el resultado de estas concupiscencias, de esta inmundicia, de que los dice el versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra la naturaleza, y los hombres también. ¿Cuál fue el resultado de esta idolatría? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Lesbianismo y homosexualismo. Ese fue el resultado, hermanos. Ese fue el resultado. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. Porque tenían una mente que reprobada. Una mente reprobada. Entonces, nos damos cuenta, hermanos en Cristo que nos escuchan y que están acompañándonos en este estudio de Romanos, que las causas de la idolatría, los efectos de la idolatría llevaron a que el hombre quisiera adorar a Dios a su manera, pero como quien dice, se descarrilaron y se desviaron al grado que hubo mujer con mujer, hombre con hombre, desde aquella época. Entonces, en este tiempo está igual la situación, aún peor.
Por eso es que Jesucristo va a venir por su iglesia, por eso es que Jesucristo va a volver a juzgar a la humanidad, por eso es que la tierra gime, porque se contaminó por el pecado. Entonces vemos esta parte, sigamos leyendo, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no aprobaron, dijeron, no nos importa lo que Dios dice, no nos importa lo que la Biblia dice. ¿Qué fue lo que pasó? Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y aquí empieza a ver la lista de estos pecados, hermanos, de estos pecados. Fíjate, estando atestados de toda injusticia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este fue, hermanos, la situación que pasó en este tiempo. Entonces, desde el versículo 26, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue el lesbianismo y homosexualismo. ¿Por qué? Por una adoración a falsos dioses, por una adoración, tú te das cuenta, Afrodita, cómo lo pintan la mitología griega, lo pintan como un hombre afeminado. Y la Biblia nos habla que la iglesia que estaba en Corintios, y ahorita vamos a entrar en esa parte, había mucho homosexualismo. ¿Y cuál era la práctica de la adoración a la diosa Afrodita? La inmoralidad sexual. Las personas que han ido a los antros, o conocidos aquí en Estados Unidos, clubs, se dan cuenta que estas deidades están en esos lugares. Es donde abundan. Y es ahí donde abunda todo este tipo de cosas. Imagínate. Todas estas cosas son verdad. Dios los entregó, fíjate, Dios entregó a las personas a actividades, en este caso eróticas, exóticas, con miembros de su propio sexo. Las mujeres se volvieron lesbianas. Toda esta inmoralidad, todo esto, ¿qué fue lo que llevó? Desde el mundo antiguo, incluso desde los corintios, como los mencionaba, en ese tiempo, a la manera en cómo adorar a Afrodita, era de que había sacerdotisas dentro de los templos y sacerdotes dentro de los templos, que ahí pues prácticamente era una fiesta, un desenfreno. Y para la forma en la cual ellos podían adorar a esos dioses era teniendo relaciones íntimas. ¿Y qué era eso? ¿Qué era todo eso, no? Que de esa forma, imagínate, ya borrachos, ya desenfrenados, ya perdían la noción. Ya perdían la noción y es algo vergonzoso. Yo recuerdo este caso en México de esta persona, este chavo, y yo estaba chico, era niño. Y me acuerdo, este chavo dejó de salir de su casa por un buen rato. Porque se puso borracho. Y estaba en una fiesta. Y se puso borracho. Y terminó bailando con otro gallo. Con otro gay. Y hasta andaba ya ahí, pues sintiéndose el guapo y toda la cosa. Pero al rato no se la terminaba de tanta burla que recibió este cuate. ¿Por qué? Porque se puso borracho. Y fue algo que yo era más niño, lo miraba y pues a mí hasta me causaba risa porque yo sabía quién era esa persona con la cual él hasta andaba regalándole besitos, carajo. Y todos se burlaban de este chavo. Yo decía, no puede ser, ¿a poco? Era un niño, mi mentalidad no estaba tan corrompida en ese caso, pero decía, pero si era un hombre,
que estaba besando a este cuate, no inventes, ¿no? Pero ¿por qué pasó? Por un desenfreno. ¿De qué? De unas bebidas alcohólicas. Pues, pobre chavo, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué golpe tan fuerte para su alma! ¡Qué golpe tan fuerte! Entonces, aquí dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Los hombres se volvieron sodomitas, pervirtiendo sus funciones naturales, apartándose de la relación matrimonial ordenada por Dios. Repito, aquí el ataque es en contra de las familias. El enemigo, Satanás, vino a matar, hurtar y a destruir. Él no le gusta ver una familia que está unida, él no le place ver una familia que ama a Dios, él no le place ver un matrimonio, él lo quiere destruir de una u otra forma, quiere destruir a la familia. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo logró? Por medio de la idolatría. Él adjudicándose la gloria, lo vimos la semana pasada, y dándole al hombre lo que sus propios deseos y concupiscencias querían, lo que ellos anhelaban. Ese fue el caso, ¿no? Entonces vamos al Levítico, vamos para allá, Levítico, vamos al libro de Levítico, está en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Levítico capítulo 18, versículo 21 al 30. Vemos esta parte y créeme que en Dios, por eso dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. El evangelio puede alcanzar a una lesbiana, un homosexual, a un sicario, un ladrón, un matón. El evangelio tiene el poder para alcanzar ese tipo de personas. Y ahorita vamos a ver por qué. Levítico 18, versículo 21 al 30, dice la Biblia: y no des hijo tuyo para ofrecerlo a fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En este tiempo, en esta época, ¿qué es lo que hacían? Pues los dioses pedían pues sangre. Tenía que haber sacrificio de sangre. ¿Y qué es lo que hacían? Pues entregaban a sus hijos al dios Moloc. El dios Moloc era una imagen que estaba con las manos así, recibiendo, y era como de bronce, y lo ponían a calentar. Ahora sí que le ponían fuego, y ese toro, ese dios Moloc ardía, y ahí era donde iban y aventaban a los niños, porque era la ofrenda que la gente y el dios Moloc pedía, ¿no? Entonces dice aquí este versículo, ¿no? Versículo 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, masillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Estas naciones, ¿verdad? El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y estos pueblos cometían todos estos actos. Les repito, allá en Canadá ya es legal, allá en Canadá ya es legal esto, de que se ayunten con sus animales. Es legal, totalmente legal. Lo aprobaron. ¡Qué aberración! ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo, dice: y la tierra, versículo 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, y no os contaminéis
en ellas yo Jehová vuestro Dios. Entonces aquí ya vemos este mandato, que desde el tiempo de Israel, cuando va a entrar a la tierra prometida, Dios les dice, estas naciones practican todo esto, no se contaminen, no participen, no se hagan a ellos. La Biblia nos dice que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Algunos cristianos, como te lo mencionaba, incluso en Corinto, eran pruebas vivas de que los homosexuales no tienen el derecho a la vida eterna también. Tienen derecho al perdón de Dios también. Ellos lo tienen, las lesbianas, los homosexuales. Si se arrepienten, si se dan cuenta que están siendo influenciados por mentes depravadas, que vienen influenciadas por Satanás y sus demonios, y se entregan a Cristo, Dios los perdona, Dios los restaura y hasta les da sus familias. Hace tiempo una persona me compartía, ¿no? Tenía a su hermano, y este muchacho se hizo la cirugía. Y después de haber hecho la cirugía, lloraba amargamente por lo que había hecho. Por eso las personas que hacen este tipo de cosas se suicidan, porque no aguantan. Pero ¿quién vino a matar, hurtar y destruir? Satanás. ¿Y dónde juega el papel? No es que hayan nacido así, sino que la mente reprobada los llevó a cometer ese tipo de cosas, porque hubo una influencia demoníaca que los llevó a pensar que eran así, Entonces, vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6. En Cristo Jesús hay perdón de pecados, en Cristo Jesús hay vida nueva, vida eterna. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver cómo dice aquí la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pon atención en qué parte están estas clasificaciones, porque tanto como el fornicario y el afeminado ante Dios es lo mismo. Pecado es pecado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ojo en esto, atención en esto, hermanos que están con nosotros. Fíjate cómo en esta clasificación era para que los hubiera puesto como quien dice, ¿no? Pues el burro por delante, ¿no? Pero empezó con las fornicaciones, ¿sí? Las idolatrías, los adulterios, y luego empiezan los afeminados, los que se echan con varones, y en esa clasificación también están, ¿qué? Los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. En esta clasificación están todo este tipo de personas. Los injustos. Una persona injusta es una persona que no ha sido redimida por la sangre de Jesucristo, que no ha sido justificado, que no ha obtenido el perdón de Dios, ni el don de la salvación lo ha adquirido. Esa es una persona injusta. Y aquí el versículo 11 dice, y esto eras algunos. ¿Qué está diciendo? Que en la iglesia de Corintios había fornicarios, había idólatras, había adúlteros, había afeminados, ¿sí? Los afeminados ni los que echaban con varones, había ladrones, había ávaros, había borrachos, había maldicientes, estafadores.
esta clasificación de estas personas, dice, estos eran algunos, mas ya han sido, ¿qué? Lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate esto. Esta clasificación de estas personas que practicaban este estilo de vida, este tipo de pecados, se arrepintieron. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegaron a arrepentirse? Pregunto. Porque escucharon el Evangelio de Jesucristo. Porque alguien les predicó el plan de salvación. Porque alguien les predicó que se arrepintieran de sus pecados. Porque alguien les predicó que viene el juicio a la humanidad. Porque alguien les predicó que viene la ira venidera. Porque alguien les predicó que la paga del pecado es muerte. Y al escuchar estas personas el Evangelio de Jesucristo, se arrepintieron y entregaron sus vidas a Cristo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar tu estilo de vida, dar un cambio de 180 grados y caminar hacia otra dirección. Y entre esos estaban estas personas. Entonces, el resultado de la idolatría fue el lesbianismo y el homosexualismo. Pero vemos que muchos se convirtieron y se arrepintieron de esos pecados, Entonces vamos al versículo 28 para ir avanzando de Romanos capítulo 1. Estamos leyendo el libro de Romanos, estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 1, lo hemos venido trayendo durante este tiempo verso por verso, pero de igual manera, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor háganosla saber, puedes poner comentarios, los vamos a leer y con gusto te puedo ayudar para aclarar alguna duda que tú llegues a tener. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a entender, a comprender la palabra del Señor. Así que de igual manera compartan este estudio para que más personas sean edificadas, sean bendecidas y podamos alcanzar más personas y todas las personas escuchen que en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna. Versículo 28 de Romanos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contienda, engaños, malignidades. Fíjate esta parte. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó. ¿Eso es lo que quieren? Dios les dio la autorización para que se corrompieran, para que se desviaran. Dios no va a intervenir porque cada uno de nosotros tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Tenemos libre albedrío. Dios no hizo robots. Él nos dio la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, abran sus Biblias en 2 de Timoteo. Vamos a hacer el libro de 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Vamos para allá. Fíjate, Dios nos entregó una mente reprobada. Y vamos a ver quién está detrás de una mente reprobada, hermanos. Ya lo sabemos. Satanás es el padre de las mentiras y él está detrás de estas mentes reprobadas. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Resistieron, se opusieron a Moisés. Así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe. Fíjate cómo Dios les llama a estas personas, hombres corruptos. Resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Pero aquí hace mención de quién. De Janes y Jambres. ¿Quiénes eran estos personajes? Para saberlo vamos al libro de Éxodo capítulo 7. Están los primeros 5 libros de la Biblia.
Está Éxodo, Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia, el libro del Pentateuco. Capítulo 7, Éxodo 7, versículo 11 al versículo 12. Janes y Jambres. Éxodo 7, 11 al 12. Vamos a ver. Dice, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Las varas de ellos. Fíjate cómo qué está pasando aquí, ¿eh? Faraón manda a llamar a sabios y a quienes, a hechiceros, a los brujos de los brujos, a los meros macizos de la brujería. Vamos al versículo del mismo libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 18. 8:18 al versículo 19. Vamos para allá. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué pasó? ¿Quién eran Janes y Jambres? Eran los hechiceros, eran los brujos. Pero fíjate cómo les llama aquí la palabra de Dios, para que entendamos, hermanos. Fíjate cómo les dice aquí. Estos hombres, dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Entonces imagínate, hermano, en ese tiempo, y tú date cuenta, simplemente ve las manifestaciones públicas. Cuando hacen sus desfiles, cuando hacen sus protestas. Fíjate cómo estas personas son personas que resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. El otro día miraba un video de una persona en un estado aquí de Estados Unidos que está promoviendo fuertemente a que los niños ya estén involucrados en inmoralidad. Y ya es público, ahora hay peligro en TikTok, en las redes sociales, porque los niños están siendo expuestos a contenido para adultos. Y aquí dice, hombres corruptos de entendimiento, estos resisten a la verdad. Imagínate, es fácil de que capturen la mente de un niño inocente. Un niño que muere de los 12 años para abajo tiene vida eterna en Cristo Jesús, porque es inocente aún. Pero cumpliendo 12 en adelante, agárrate si no le has predicado el evangelio, porque si muere, derechito al infierno, porque ya está consciente de la maldad. Entonces Satanás dice que le queda poco tiempo, y entre más se lleve el infierno, mejor para él. Por eso tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicarlo. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Eran estos personajes. Eran brujos, eran hechiceros. ¿Quiénes están detrás de todas estas mentes? Personas disfrazadas que impulsan a la gente, a los jóvenes, a que se conviertan en algo que no son. Que se conviertan en algo que no son. Vamos a Tito, demos de vuelta. Está adelantito de Timoteo. Tito capítulo 1, versículo 15 al 16. Desafortunadamente ya hay iglesias donde aceptan todo este tipo de prácticas, lo ven muy normal, pero no tienen la revelación del evangelio de Jesucristo. Son tibios. Dios los detesta. Dios no acepta tibios. O eres frío o eres caliente. Tito 1:15. Dice la palabra de Dios, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Y como ellos no, Romanos 1:28 lo leo,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí Tito nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas, su conciencia ya está muerta, su conciencia ya no siente nada, están muertos. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tú habla con una persona que tiene estas prácticas. No, pues si yo sí creo en Dios. Dios es amor. Si el mismo apóstol Juan se reposó sobre el pecho del maestro. Si el mismo David con Jonatán eran amigazos de amigazos, compartían sus prendas. Lo sacan de su contexto por no conocer los diferentes tipos de amor que habla la Biblia. Amor eros, amor estorge, amor ágape. Diferentes clases de amor, ¿verdad? Entonces, Dios los entregó. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios los entregó a la inmundicia, hermanos. Estas son las tres cosas que pasaron. Fíjate, esas son las tres cosas que pasaron. Dios los entregó a inmundicia e idolatría. Los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. Segunda de Corintios capítulo 10, vamos para allá. Por eso la Biblia tiene las respuestas y tenemos que venir a la palabra de Dios. Si llegara a ver una persona con este tipo de tendencias, ven a Jesucristo, ven a la cruz. En Cristo Jesús hay vida nueva, hay vida eterna, hay perdón de pecados. En Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Fíjate, cuando un enemigo, ¿verdad? Cuando entraba el pueblo vencedor y estaban los enemigos perdedores, ellos se escondían en fortalezas. Se escondían, para que en el momento preciso aventaran las flechas y le dieran a una persona y lo mataran. Esa era una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienes a Cristo, conoces la verdad, ¿y qué es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en tu vida? Empieza a derribar fortalezas. Pero si te duermes, los dardos de fuego del diablo te llegan. Te llegan porque te llegan. Entonces dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Un argumento. En este tipo de que estamos llevando el libro de Romanos, de homosexuales, de lesbianas. No, es que él nació así. Eso es un argumento. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Si una persona llegara a tener este tipo de tendencias, ven a la cruz, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete. Y entre esta categoría están borrachos, mentirosos, ávaros, ladrones, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede cambiar y transformar este tipo de personas que tal vez algunos entre nosotros estarían borrachos, homicidas y todo esto? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo tiene el poder para convertir a cualquier persona. Entonces Dios los entrega una mente reprobada, ¿verdad? Dios los entrega una mente reprobada. Dios dice, ¿sabes qué? Eso es lo que quieren, piérdanse, atásquense que hay lodo. Pero la paga del pecado es muerte. Muerte. Por eso es que hay tantas enfermedades de transmisión sexual. SIDA, herpes, tantas enfermedades que matan a la gente. Sí, versículo 29 de Romanos 1. Dice, estando atestados, sí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Aquí tenemos entonces la tenebrosa lista de pecados adicionales que caracterizan al hombre en su desvarío de Dios. Aquí están
la lista de pecados adicionales que llevan a la humanidad al infierno. Vamos a entrar en detalle, voy a ir describiendo cada uno de ellos. Observemos que los hombres, aquí lo llama, están en esta condición, están atestados, o sea, completamente llenos de esto. No que ocasionalmente caigan, sino que ese es su diario vivir. Están dados a pecados que son impropios de un ser humano. Fíjate cómo empieza la lista, ¿no? Injusticia, dice el versículo 29, injusticia. ¿Qué es injusticia? Todo vicio contrario al juicio, toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y vida, toda injusticia. Imagínate, una mala conducta, una maldad de corazón, una maldad de vida. Tú date cuenta cómo está perdida la juventud. Malas conductas. ¿Y tú qué te crees para gritarme? Ya casi hasta te quieren golpear. Injusticia. Luego dice fornicación. Toda impropiedad sexual, todo lo que es impropio. Fornicación, ¿verdad? Adulterio. Otras prácticas sexuales ilícitas, ¿verdad? Entonces en esta categoría entran todo tipo, pornografía, fornicación, relaciones sexuales sin estar casados, adulterios. Y fíjate cómo empiezan los pecados, ¿no? Entonces, te decía anteriormente, entre uno de estos, el Espíritu Santo nos va a mostrar uno de ellos que así estábamos o tal vez así nos encontramos. Dice perversidad. ¿Qué es perversidad? Un mal activo, una depravación, una iniquidad. Actos malvados de la naturaleza, o sea, crímenes, perversidad, una depravación, actos malvados de la naturaleza, malvada. Date cuenta, los sicarios, cómo se comportan, vuelan dedos, vuelan cabezas, hacen y deshacen, y es una perversidad que ellos tienen. Fíjate luego otra parte, dice avaricia. El incesante deseo por más, querer más, avaricia. Pues que ahora me voy a comprar un carro, ahora voy a comprar una casa, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues no le voy a pagar a mis trabajadores. Hacen y deshacen, porque quieren más. Avaricia. Luego sigue maldad. ¿Qué es maldad? El deseo de dañar a otros. Odio lleno de veneno. La disposición viciosa y deseosa antes que practicarlos. Fíjate, una maldad, hacer daños a otros. Está odio lleno de veneno. Imagínate cuántas personas no son malas. Rompen vidrios de carros. Asaltan, roban. Maldad. Llenos de envidia, dice la otra parte. Celos a otras personas. Celos. Fíjate, fíjate cómo dice, de homicidio. El asesinato premeditado e ilegítimo de otra persona por ira o por cometer un crimen. Date cuenta, ahora ya es común que maten, que disparen, que hagan crímenes, homicidios. Ahora, Jesucristo nos dijo que ya no, tal vez para uno ya no es necesario que lo hagas. Con desear el mal a alguien ya te estás convirtiendo en un homicida. Llenos de contienda, ¿qué es esto? Peleas, disputas. Date cuenta, te avientan indirectas, provocan pleitos. Imagínate, una persona contenciosa, puras peleas, puras disputas. Engaño, trampas, intriga. Imagínate una persona que es tramposa, que engaña, que miente. Llenos de malignidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues mala voluntad, resentimiento, amargura. Llenos de malignidad. Imagínate una persona llena de amargura, de una mala voluntad, resentidos con la vida, resentido con las personas. Fíjate cómo lo describe la Biblia. Luego el versículo 30 nos empieza a dar otra lista. Murmuradores. ¿Qué es un murmurador? Calumniadores secretos. Personas chismosas. Un murmurador.
Alguien que está en el chisme. Detractores. ¿Qué es un detractor? Personas que son calumniadoras. Que hablan mal de otros. Que hablan mal de otros. Fíjate, aborrecedores de Dios. Dijo Faraón, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién es Dios? Fíjate cómo hasta en ese punto llegan aborrecedores de Dios. Insolentes. ¿Qué es un insolente? Menospreciadores. ¿Sí? Injuriosos. Orgullosos. O sea, personas arrogantes, altaneros. Jactanciosos. ¿Qué es una persona jactanciosa? Fanfarrón, vanidoso. ¿Cómo se comportan? Piensan que tienen de todo. Las mejores casas, los mejores carros, el dinero. Sí, jactanciosos. Luego dice, inventores de maldades. Fíjate esto, inventores de maldades. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrollan males y nuevas formas de maldad. Nuevas formas de maldad. Date cuenta fíjate nada más, cómo en este punto de la vida, la guerra ya tuvo tanto avance tecnológico que fíjate, ya hay aviones que no los pueden detectar. Ya hay misiles que en segundos ya destruyen una nación. Inventores de males. Date cuenta las aplicaciones ahora. ¿Cuántas aplicaciones no hay que son corruptas? Que te pueden echar a perder. Fíjate, inventores de males. Aquí entra otra categoría. Desobedientes a los padres. Rebeldes contra la autoridad paterna. Ya no quieren obedecer a los papás, a la mamá. Luego dice necios, que es una persona necia, carente de discernimiento moral y espiritual, sin conciencia. Fíjate esto, carentes de discernimiento moral. Llegaría el día en el cual los hombres le llamarían a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo son las cosas? ¿Verdad? Desleales. Quebrantadores de promesas. No cumplen palabra. No cumplen contratos, no cumplen tratados, no cumplen compromisos. ¿Por qué? Porque ellos quieren servir a sus propios propósitos. Desleales, tramposos. Sin afecto natural. O sea, que no corresponden a sus obligaciones, a sus vínculos naturales, sin afecto natural. Por eso hay lesbianismo y homosexualismo. Implacables. ¿Qué es una persona implacable? Irreconciliables, que no perdonan. Despiadados. ¿Qué quiere decir esto? Crueles, vengativos, sin misericordia. Fíjate fíjate cómo está esta lista. Empieza con las causas de la idolatría. La idolatría empieza cómo se desprende, cuál es el resultado, el homosexualismo y el lesbianismo, y de ahí desprende más pecados. Más pecados. Y entre ellos date cuenta cómo actúan estas personas. Son como las describe aquí. Y tal vez tú podríamos ver, y no, pues sabes qué, pues a lo mejor yo soy muy orgulloso, soy despiadado, soy vengativo, no tengo misericordia, me la hacen, me la pagan. Ay, ahí entra alguno de nosotros. Pero vemos esta parte. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? ¿Para alcanzar a quién? ¿Para alcanzar a quién? Al homosexual, al lesbiano, ¿sí? ¿A quién más? Al que es injusto, al fornicario, el que es de perversidad, de avaricia, el de maldad, el que está lleno de envidia, el que está lleno de homicidio, el que está lleno de contienda, el que está lleno de engaño, el que está lleno de malignidad, los detractores, los aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos,
jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados. El Evangelio de Jesucristo alcanza a todos. A todos. Dios no hace acepción de personas. En la palabra de Dios es poder de Dios. Derriba argumentos, cambia mentalidades, cambia forma de pensar, cambia actitudes. La palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos que hablar y llevar la palabra de Dios. Una persona, no recuerdo, fue lo que dijo, él dijo lo siguiente: nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios, es llevar el Evangelio a los oídos de la gente. El trabajo del Espíritu Santo es llevarlos a su corazón. Porque el Espíritu Santo es el que convence ¿a quién? Al mundo de pecado. Al mundo de pecado. Entonces, entendiendo estas partes, cómo, fíjate, Dios se revela a la humanidad por medio de la creación. No hay excusa para la humanidad de que hay un Dios creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Todo el mundo sabe esto, pero cada uno decidió tomar sus propios métodos de adoración, creando sus propios dioses semejante a un hombre, semejante a aves, a hombres, a reptiles, a cuadrúpedos, y quisieron tener un tipo de adoración a una deidad que les empezó a pedir sacrificios. Por eso los aztecas sacrificaban una virgen y le sacaban el corazón. Por eso si tú te das cuenta, la mayoría de las deidades alrededor del mundo piden lo mismo: sangre, algo a cambio. Por eso, como te decía, que estas cosas se manifiestan. ¿Qué quiere decir? Que se aparecen. Los demonios tienen esa facultad de hacer que se aparezcan a las cosas. Hace ratito estaba viendo las noticias y salió de una muchacha que está ahí como en un tipo cuna, y se pone a platicar con un niño, aparentemente. Estaba hablando con un demonio. Se manifiestan de una u otra forma. El que está detrás de un ídolo es Satanás y sus demonios. Ellos piden adoración. Satanás dijo: yo seré igual a Dios, semejante a Dios, es más que Dios, pondré mi trono arriba de Dios. Y es por eso que él demanda todas estas cosas. Pero el poder del Evangelio tiene poder para derribar argumentos, para cambiar mentalidades, para alcanzar al orgulloso, para alcanzar al que aborrece a Dios. Tiene el poder el Evangelio de Jesucristo para alcanzar esos corazones duros. Por eso ya en el versículo 32 concluye: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sí? Entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos saben que va a haber un juicio. Ellos saben que va a venir un juicio. Pero ¿qué es lo que hacen mientras? Se complacen con los que las practican. Entonces, concluyendo esto, hermanos en Cristo Jesús, retomando la idea, ese era el mundo que en este tiempo Pablo estaba predicando. Este era el medio ambiente en el cual Pablo llegó a Roma y presenta las buenas nuevas del Evangelio del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, Dios mismo. Por eso cuando Pablo llega y dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me importa que aquí César sea el emperador de Roma. Él tiene que saber que Jesucristo es el Rey soberano. Al grado, hermanos en Cristo Jesús, que personas que estaban cercas al César se convirtieron a Cristo. Por eso en el libro de Romanos, cuando lleguemos a los demás capítulos, nos vamos a dar cuenta que dice: salúdenme a los que están en la casa del César. ¿Por qué?
porque les predicó el evangelio de Jesucristo. Alguien les predicó el evangelio de Jesucristo y se convirtieron, dejando los ídolos, los falsos dioses, adorando al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, sí, el poder de Dios está en la palabra de Él. Y la palabra de Dios es la que convierte al alma pecadora. Por eso, hermanos, tenemos que exponernos a leer la palabra de Dios, al venir a tener comunión con la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Es un intercambio, tenemos que hacer esta parte. Yo hablo con Dios por medio de mi oración, leo la Biblia y Dios me habla a mí. Esas son partes, son bendiciones, hermanos. Por eso concluimos esta parte del capítulo 1 de Romanos. Entendiendo todo esto, hermanos, ahorita que entremos al capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que, por eso dice el versículo 16, es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Aquí en el capítulo 2 comienza otro round, pero ahora dándole a entender a los que dicen que saben, que conocen la ley de Dios. Vamos a entrar en el capítulo 2. Con esto concluimos, gracias a Dios por su gracia y su misericordia, el capítulo 1 de Romanos. Ya entendiendo estas partes, y lo vuelvo a repetir, nos vamos a dar cuenta por qué Dios vino a justificarnos, por qué Jesucristo vino a redimirnos. Si ahorita que estuvimos leyendo dices, ¿sabes qué? Yo estaba en esta categoría, gloria a Dios que ya no estás en esa categoría. Ya eres hijo de Dios, ya eres un hijo redimido de nuestro Señor Jesucristo. Así que dale gloria a Dios. Y te invito a que compartas, invita a más personas, comparte el link con otra gente, con otras personas que tú quieras que escuchen el Evangelio. Invítalos, vamos a seguir expandiendo el reino de Dios por medio de esta enseñanza para que más personas entreguen sus vidas a Jesucristo. Vamos ahora así como quien dice, ¿no? Que Jesucristo sea famoso y que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, pues vamos a hacer una oración, vamos a concluir con esto, gracias al Señor, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. De igual manera, las personas que están con nosotros conectados por medio de Facebook, Dios los bendiga y acompáñenos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Si tienes alguna pregunta, algo, pues mándame un mensaje y con gusto te tomaré el tiempo para ayudarte en tu pregunta. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Tú no haces acepción de personas. Dice tu palabra que tú viniste a rescatar a aquellos, Padre Santo, que estábamos perdidos, que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino a los enfermos. Y tú viste Padre Santo, nuestra situación, nuestro estado, y tú dijiste, Señor Jesús, que aún tenías otras ovejas, Señor Dios mío, que no estaban en tu redil. Y esos éramos nosotros, Padre, y gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por haber venido a este mundo a dar tu vida por nosotros en una cruz, gracias por haberte levantado el tercer día con poder. Gracias, Padre, por la salvación que tú nos has dado, Padre, porque ahora somos, Señor Dios mío, hijos tuyos. Y ahora podemos clamar, Abba, Padre, Papito, gracias, Papá Dios. Gracias, Padre Santo. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a cada persona que se conectó por medio de este estudio, Padre Santo, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre Santo, Señor. Damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Toma el control, Señor Dios mío. Toma el control de este estudio. Permite que podamos ser testimonio a más personas, que más personas se unan. Padre Dios, Señor, que las personas que están con nosotros, Señor, pues Padre, puedan compartir a más personas, Dios, y ellos puedan conocer tu palabra. Bendice a mis hermanos que están conmigo por medio de Facebook. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus peticiones, Padre, tú conoces los anhelos de su corazón. Te pido que tu Espíritu Santo los ayude, les recuerde tus palabras, los confortes si están en un momento difícil en sus vidas. De igual manera, por mis hermanos que están conmigo por vía Zoom, Señor, bendice sus vidas, bendice a cada uno de ellos, Señor, cuídalos, Padre. Si alguno de ellos tiene alguna petición, Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú tocando sus vidas, seas tú proveyendo su necesidad, seas tú sanando si alguno se encuentra enfermo, sé tú ayudando si alguno se siente mal, Dios, o si alguno de ellos está con un pensamiento malo en su mente, Padre. Oramos de igual manera por una petición de nuestra hermana, Dios, Eli, Señor, que dice que oremos por el primo de su esposo, que lo asaltaron, está gravemente herido en el hospital. Se llama este hermano Beto. Vamos a orar por él. Señor, bendice la vida de esta persona, de este hermano que está en el hospital, Señor. Cuida de él, Padre.
Señores mío, la maldad está en cualquier lugar, en cualquier parte. Señor, ten misericordia de estas personas que hicieron esta maldad, Señor. Ellos no te conocen, Padre, pero nosotros los bendecimos y sabemos que tú eres un Dios justo, el Dios de justicia, Padre. Si estas personas, señores míos, andan lastimando a más gente, Señor, Padre, que caigan en manos de la autoridad, señores míos, para que paguen por sus delitos, Señor, por sus hechos, Padre, y oramos por la sanidad. Padre, esta persona, este hermano Beto está gravemente herido, Dios. Ten misericordia de él, extiende tu mano sanadora, Padre, y permite, Padre Santo, Señor Dios mío, que tu sanidad divina en este momento, Señor, toque su cuerpo, Padre, y que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, trayendo sanidad a su cuerpo, a su vida, a su alma, Padre, en el nombre de Jesús. Y de igual manera, Dios mío, Señor, bendecimos, Señor Dios mío, nuestras vidas, Padre, ayúdanos, Señor, a no desfallecer. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, guarda nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a seguir caminando contigo, Señor, para no retroceder, Padre. De igual manera, Señor, por mi tío Fidel, oro por su recuperación, le acaban de hacer esta operación de su próstata, Señor, ayúdalo, Padre. Mis hermanos que están aquí con nosotros en la casa, bendice sus familias, bendice sus vidas, bendice a cada uno de ellos, amado Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres maravilloso y no hay nadie como tú, amado Padre Celestial. Te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho, nos vemos para la próxima semana. Vamos a entrar en el estudio de Romanos capítulo 2. Dios los bendiga.